Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um podcast Latitude. Todo sábado às 6 da tarde, nós estamos aqui falando sobre assuntos do mundo e também sobre a diplomacia brasileira. Do meu lado, vocês conhecem Rogério Ortega. Ortega, muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Duda. Boa noite, pessoal que costuma ver o Latitude, os programas do canal do Antagonista. Ortega é o criador do bordão, então, por favor. Vamos lá. Latitude, um podcast para situar você no mundo. Bom, esse programa nós vamos falar sobre o que aconteceu com o experimento da maconha no Uruguai. Estamos falando disso agora por ocasião dos debates aí no STF sobre a liberação do porte de droga no Brasil. E aí a gente teve a ideia aqui de convidar um dos jornalistas investigativos do Uruguai que mais entende do assunto, Guillermo Draper, conhecido também como Guilly. Guilly está por aí? Seja bem-vindo. Bem-vindo, Guilherme. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Joia. Bom, o Guilly trabalha no jornal Búsqueda, lá em Montevidéu, e também ele é o coautor do livro que eu tenho aqui, que está à venda na Amazon, que é o Marihuana Oficial, Crônica de um Experimento Uruguaio. Esse livro o Guilly fez com o Christian Miller Sierra, saiu em 2017 e contava toda a aventura uruguaia, que já estava, enfim, a legalização aí é anterior, né? Guilherme, vamos lá. Bom, vou pedir então, Ortega, você começa com as perguntas? Começo. Vamos fazer aqui para os espectadores saberem como a gente costuma fazer já com os entrevistados hispanohablantes do Latitude. Nós vamos perguntar em português, o Guilherme vai responder em espanhol e nós vamos traduzir o que eventualmente tenha ficado menos claro para os espectadores brasileiros. Então vamos lá, Guilherme. Um dos argumentos que costumam ser dados aqui no Brasil em favor da legalização da maconha é que ela pode reduzir o número de pessoas nas prisões. Como aconteceu no Uruguai? Dá para dizer que a legalização da marihuana, da maconha no Uruguai, reduziu o número de pessoas nas prisões uruguaias? Los números sí bajaron de algún tipo de personas que estaban presas, porque se establecieron límites claros para la justicia para decidir cuánto era tenencia de marihuana para consumo personal, y más de ese número, de 40 gramos, ya no se consideraba marihuana para consumo personal, sino acopio para posiblemente posterior venta. Ese es un poco el criterio que se estableció con la ley, y eso provocó que gente que tenía menos, que había sido enviada a prisión por tener menos de 40 gramos, pudo recurrir a la ley para no ir presa otra vez, o para ser liberada. Eso no quiere decir que la ley no tenga algunos problemas, la ley actual, porque hay gente que no está registrada en los registros estatales para poder plantar plantas en su casa, o que tiene más plantas de las que podría plantar de acuerdo con la ley, que están siendo enviadas a prisión de todos modos. O sea, también ahí depende de la aplicación que le dan los jueces y los fiscales y la policía a las normas. Bom, está falando de 40 gramas, aqui a gente está na discussão ainda, né, de quanto seria. Falam aí de 25 gramas ou 6 plantas fêmeas, ou até de 60 gramas. Uhum. Agora, Gui, a questão, você diz então reduziu a quantidade de gente nas prisões. Teve algum impacto no narcotráfico, taxa de homicídio, violência, alguma coisa assim? No se puede saber, porque no había datos previos claramente que pudieran atribuir a la venta ilegal de marihuana un porcentaje de los crímenes. Lo que sí vemos en los últimos años en Uruguay es un crecimiento de los homicidios relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, un crecimiento sostenido como en la región, más allá de la aprobación o no de la ley. Con esto quiero decir que no hay
datos que muestren que esta ley bajó los homicidios relacionados con el narcotráfico, no habría tampoco mucho argumento para decir que el crecimiento que estamos viendo es producto de esta ley. Uhum. Pensemos también que esta ley solo reguló el mercado de marihuana cuando el narcotráfico y el crimen organizado, el cannabis no suele ser el principal producto en cuanto a ingresos globales de su negocio, ¿no? Uno pensaría que la cocaína o la pasta base de cocaína son productos que tienen, por los márgenes de ganancias, son mayores que la marihuana. Entonces, atacar solo la producción y venta de marihuana ilegal no necesariamente va a tener un efecto inmediato o fuerte sobre el combate al narcotráfico y a los homicidios violentos, que es una preocupação. É porque no caso do Uruguai, quer dizer, a legalização foi total, né? O Uruguai tem até a fabricação, né? A produção, a plantação da maconha, mas o que o Guilherme está explicando é que o narcotráfico vive também de outras drogas que tem um lucro maior. A margem de lucro da cocaína é claramente maior que a da maconha, né? E que o aumento que teve de violência ligada ao narcotráfico não tem relação com a legalização da maconha, não é isso, Gui? Uma coisa é a legalização, outra coisa é o que aconteceu com a violência ligada ao narcotráfico, né? Lo que sí parece claro es que aquellos que promocionaban la ley como una solución al delito, quizás prometieron más de lo que la ley podía efectivamente proveer a la sociedad. É porque isso é interessante do caso do Uruguai, porque a questão da legalização, ela surgiu como uma proposta de uma solução para reduzir os crimes, né? Os crimes de roubo, aqui no Brasil está se falando muito nisso, mais por essa questão de superlotação carcerária, né? Mas no Uruguai era uma questão ligada à violência, né? Sí, exacto. Surgió en medio del gobierno de José Mujica en 2012 y era parte de un paquete de medidas de seguridad que propuso el gobierno en un momento en que la opinión pública estaba reclamando porque habían ocurrido delitos violentos que habían impactado mucho a la sociedad y entonces le demandaba al gobierno una respuesta. Y el gobierno de Mujica lo que hizo fue presentar un paquete que, entre otras cosas, tenía esto de la marihuana, que fue lo que se llevó un poco la discusión pública porque era lo más rupturista. Lo otro eran medidas más clásicas de aumento de penas para otras cosas, medidas para la convivencia, pero la discusión en Uruguay terminó en torno a si legalizar o no el cannabis. A pergunta que eu ia fazer para você agora, Guilherme, entra mais ou menos no que você já está respondendo. Por que o então presidente José Pepe Mujica havia começado a lutar pela legalização da maconha? Você está contando para a gente que era um pacote de medidas de segurança, não é isso, que o Mujica propôs como resposta a alta dos crimes, dos delitos violentos no Uruguai, e dentro desse pacote estava a proposta de legalizar a produção, o consumo de maconha. Houve alguma coisa a mais, pressão da esquerda, algum fator ideológico que tenha influenciado nessa decisão do Mujica de mandar o projeto da legalização da maconha para o Congresso uruguaio? Lo que está contado en el libro que publicamos con un colega, lo que nos dicen es que uno de los principales impulsores de esto fue su ministro de Defensa, que también fue compañero de él cuando ambos eran guerrilleros en los 70, Eleuterio Fernández Huidobro, pero con una lógica de a los narcos no se los puede enfrentar con balas, porque es una pelea perdida. Y porque se ha intentado eso durante décadas y ha fracasado.
en ese sentido, ese fue un poco lo que más convenció a Mujica para avanzar en esta ley, que era darle libertad a la gente para que tome la decisión. Pero Mujica siempre dijo que él no estaba a favor de, él decía, fumo libre, no era algo que él quería promover. De hecho, en el paquete de medidas ese que les comenté, incluyó uno que era de internación compulsiva de adictos. O sea, de mandar a los adictos a internación obligatoria, lo cual es un poco contradictorio, si se quiere, con esa idea de liberar el consumo. Pero esas eran las contradicciones propias de Mujica y en esa política. Para que tengan una idea, la legalización de la marihuana demoró, pero se aprobó la de la internación compulsiva, su propio partido, y ahí en buena parte de la izquierda hacía mucho ruido esa idea, entonces en el Parlamento nunca prosperó, pero porque no tenía ni siquiera el apoyo de su partido. Então, só traduzindo um pouco, o que o Guilherme está contando é que o pacote de segurança do Mujica previa também a internação compulsória de viciados em drogas, mas isso nunca aconteceu no Uruguai porque o Mujica não tinha apoio para isso dentro do próprio partido dele. Então, essa parte do pacote não foi aprovada pelo Congresso. Duda? Quer dizer, Guilherme, o Mujica ele acabou sendo adotado aí como um ícone progressista, né, a favor da legalização da maconha, mas ele pessoalmente, você diz, ele não era a favor dessa coisa do fumo livre e até apoiava essa internação compulsória, é isso? Exacto, pero él en eso, al comienzo de su gobierno, él tuvo una charla con los legisladores de su partido, con sus congresistas, y él le dijo que básicamente sus banderas, las banderas de su gobierno, eran las clásicas banderas de trabajo, de la pobreza, combatir las clásicas banderas de izquierda. Y de hecho desdeñó un poco el tema de la marihuana y de otra nueva agenda que parte de su partido político de izquierda impulsaba. Aún así, su gobierno es muy conocido porque justamente legalizó la marihuana, despenalizó el aborto, se aprobó en su gobierno, si no me equivoco, el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Entonces, él, pese a no tener esas banderas propias, sí permitió que su partido avanzara y nunca se opuso a que se discutieran estas cosas en el Parlamento y que si había que impulsarlas, él las iba a apoyar. Entonces tenía ese grado de darle la libertad a sus parlamentarios para que avanzaran, aunque no era él, en algunos casos, el que moviera primero. É interessante isso, quer dizer, o Mujica tinha essa cabeça mais da luta de classe, né, do marxismo trabalhador. Esquerda, né? Old school, né? A velha esquerda, mas no governo dele avançaram várias dessas políticas progressistas. O Guilherme citou aí do aborto, casamento gay e legalização da maconha, né? Acho que no Uruguai também, Guilherme, essas políticas avançaram mais até porque o Uruguai não é um país muito religioso, né? Acho que é um país mais ateu, não é isso? Tem uma relação, não tem? Sí, yo creo que sí, había más margen, no hay más margen todavía para ese tipo de políticas, porque es cierto que la separación entre el Estado y la religión en Uruguay viene casi con el origen del país. O sea, pasaron un par de décadas entre la fundación del país como tal y la primera ley que quitó, por ejemplo, de manos de la Iglesia el manejo de los cementerios, que fue la primera pelea grande con la Iglesia. Después hubo otras. Uruguay fue el primer país de América Latina en aprobar el divorcio por sola voluntad de la mujer. Entonces, sí hay una larga tradición de ese tipo de políticas que muchos dicen que está asociado también a que esa temprana separación entre Iglesia y Estado. Posso, Duda? Claro. Então vamos lá. Guilherme, dá para avaliar, é possível saber quais os impactos, quais impactos a legalização da maconha teve sobre a saúde mental dos uruguaios e especialmente sobre os jovens? Bien, estuve buscando, no encontré ningún estudio que sea muy preciso en cuanto al impacto en la salud mental de los jóvenes.
hay estudios podemos ir a estudios de consumo de la población que transita por la educación media, que se hacen en Uruguay, se hacen cada 2 o 3 años encuestas en la edad liceal, que son entre, creo que 13 y 15 años, para ver cuál es la prevalencia de su consumo, cuánto, si han probado alguna vez, si consumieron en los últimos 12 meses o en los 30 días. Y desde que se aprobó la ley, hubo un pequeño salto entre 2011 y 2016, que es en una y otra encuesta, que pasó, tengo acá los datos, perdón, que no quiero errarle, pero en 2011, por ejemplo, estudiantes de enseñanza media, estudiantes de liceo, el 12% en 2011 dijo que había consumido cannabis en los últimos 12 meses. Y en 2014, con la legalización ya aprobada, lo dijo el 17%. Y en 2016, el 19%, y ese 19% se mantuvo en los últimos 6, 7 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un salto inicial antes de la aprobación y después de la aprobación, y después una estabilización. Pero si uno mira para atrás, ya venía un crecimiento de la gente que declaraba consumir. Recordemos que estas son encuestas de gente que dice que consumió algo, que consumió una sustancia, y que en el pasado era una sustancia prohibida, y después dejó de ser prohibida. Entonces puede haber también que más gente se anime a decir algo que ya hacía antes y que antes no lo declaraba. Por eso es difícil decir, sí, aumentó porque hay consumidores nuevos, capaz que aumentó porque hay más gente que consume, pero también una parte porque hay más gente que declara. Difícil dizer, o Guilherme está dizendo que houve crescimento entre quem admitia ter consumido cannabis no ensino médio uruguaio logo que a lei foi aprovada, mas se estabilizou nos últimos 7 anos, e que é difícil saber se o crescimento foi só pelo consumo ou porque mais gente se dispôs a dizer que fuma maconha depois da legalização no país. Duda? Guilherme, agora eu lembro de quando aconteceu a legalização no Uruguai, que havia uma preocupação de tratar os viciados, né? Então, uma coisa meio que do Estado ia cuidar dessas pessoas que fumam maconha, iam orientar e fazer campanhas para que elas abandonassem o vício. Não era uma coisa meio paternalista. E aí, dentro dessa ideia, tinha uma questão de vender um cigarro de maconha estatal nas farmácias, e que esse cigarro seria um cigarro com uma quantidade mais fraca de THC, né, que é aquela substância que dá barato, porque aí as pessoas iam começar a fumar um cigarro mais fraco de maconha, e aí, em algum momento, eles iam abandonar o vício, como quem usa, por exemplo, adesivo de nicotina, esse tipo de coisa. Esse cigarro fraquinho de maconha continua sendo vendido por aí? Lo que hago un poco de contexto. Lo que hizo Uruguay es una legalización muy controlada por el Estado. O sea, yo puedo, para conseguir marihuana legal, tengo que registrarme en un registro estatal, o sea, tengo que dejar mis datos en un registro estatal. Tengo que ser mayor de 18 años, por supuesto. Y puedo elegir por 3 caminos que se anulan entre sí. Tengo que elegir uno. Después puedo borrarme y volver a subir, pero son 3 caminos independientes entre sí. Autocultivo en mi casa, de hasta 8 plantas. Compra en farmacias, como decía Duda, de hasta 40 gramos por mes, es el máximo mensual que puedo comprar. O anotarme en un club de membresía, que ahí con otra gente se produce, se cultiva, y yo como socio me llevo 40 gramos por mes también. Ese es el tope, de 40 por mes. Lo que se pensó siempre es que la marihuana que se vende en farmacias, que se venden en unos paquetitos bastante bien diseñados, tenía que tener un THC más bajo, o sea, que tuviera menos efecto psicoactivo.
y que si alguien quería tener un efecto psicoactivo mayor, podía autocultivar, elegir las otras vías. Por eso se pensaba se pensaba primero que la mayoría iba a ir a los clubes, a las farmacias, porque no tienen tiempo ni interés en plantar en sus casas, y si esa mayoría iba a ir a conseguir un producto con menor nivel de impacto psicoactivo. En el último año el gobierno cambió un poco eso y empezó a vender un producto con mayor efecto psicoactivo, que está notándose en el mercado. O sea, hay más gente que está yendo a comprar a las farmacias que antes de que estuviera esta marihuana com mais efeito. Explicando um pouquinho o que o Gui falou, tinham 3 opções de você adquirir maconha no Uruguai quando a lei foi desenhada. Você podia comprar na farmácia, você podia plantar no seu quintal, né? Autocultivo. Até 8 plantas, não é isso, Gui? Ou então você participava de um clube, e aí esse clube plantava, produzia e distribuía para os seus sócios até 40 gramas por mês. E o que o Gui está dizendo é que essa maconha que era vendida na farmácia, o governo deixou ela mais forte, com mais THC, e aí com isso aumentou a quantidade de gente que tem interesse nisso. Gui, o governo fez isso porque estava vendo que as pessoas estavam perdendo interesse com a maconha com baixo THC? El argumento del gobierno es que quieren robarle al mercado negro los consumidores. O sea, quieren que la gente elija el mercado legal para consumir. Y para que elija el mercado legal para consumir hay que hay que ofrecerle un buen producto, un producto de calidad. Y lo que buscan algunos consumidores es un producto que tenga más THC. Si la idea es robarle, o sea, la ley tenía como argumento quitarle, no digamos robarle, si quieren, al mercado ilegal a los consumidores que vayan al mercado legal. Bueno, eso se hace con precios más bajos y con un mejor producto. Esa es un poco la lógica, para darle también más variedad a la gente que quiere ir a comprar. Então, a lógica, o Guilherme explicou, é o governo competindo com o mercado negro da droga, certo? A gente tem que ter um produto melhor. Tentando oferecer um produto mais barato y melhor. Exacto. Una aclaración, que el gobierno siempre dice que no es el que vende, sí, que es cierto, pero casi que es del gobierno. Lo que dicen es, el gobierno elige empresas, que son empresas privadas, que producen en un predio estatal marihuana cuya nivel de THC se los da el Estado. O sea, el Estado decide qué es lo que se vende, quién lo produce y dónde, y quién lo vende y dónde. Entonces, de hecho, el Estado no es que la produce el Estado, pero es lo más cercano a eso, ¿no? No tenemos funcionarios públicos cosechando marihuana, son empleados de empresas privadas, pero el Estado está en todo el proceso. Gui estava dizendo que não tem funcionário público colhendo maconha, mas o Estado está em todo o processo, porque é o Estado quem escolhe quem são as empresas privadas que vão plantar, que cuida da distribuição e tal. Gui, eu queria fazer uma comparação agora com os Estados Unidos, né? Hoje, ou pelo menos até o fim de 2022, nos Estados Unidos, 23 dos 50 estados americanos tinham legalizado o consumo recreativo da maconha. Em todos esses casos, houve votação em cada estado, né? Houve plebiscito, houve votações, houve decisão da população sobre legalizar o consumo recreativo ou não, e passou pelo legislativo também, para regular como se faria a distribuição, como esses aspectos esses detalhes da legalização. No Uruguai, pelo que você nos contou, foi uma proposta do executivo, do governo do então presidente Pepe Mujica, que foi discutida por cerca de um ano no Congresso, não é isso? E aí foi aprovada pelo Congresso. Aqui no Brasil, a discussão está se dando somente quer dizer,
a possibilidade, não é exatamente a discussão, mas a possibilidade de que a maconha seja legalizada ou descriminalizada está se dando só no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E já houve uma discussão aqui, inclusive o presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, fez uma crítica a isso, dizendo que era um assunto de competência do legislativo, que o legislativo brasileiro deveria decidir sobre esse caso. Qual é a sua opinião? Qual é o poder judiciário ou legislativo que deveria cuidar de um assunto como esse da descriminalização do consumo de maconha? A ver, siguiendo lo que pasó en Uruguay, que en Uruguay hasta fue polémico que el tema empezara en la discusión, porque, como les decía, no había una mayoría de la opinión pública a favor, no era algo que demandaran grandes mayorías, por decirlo de algún modo. De todos modos, que la discusión se procese a nivel del Congreso parece lo más natural, porque no sé, se están rediscutiendo el acuerdo social, o sea, las reglas de la sociedad. Entonces uno tendería a pensar que es mejor, al menos, que lo trate el Poder Legislativo antes que el Poder Judicial. Obviamente, no digo que sea incorrecto hacerlo del otro modo, pero uno tendería a pensar que es más lógico el proceso por el cual los representantes del pueblo, electos democraticamente, son los que toman una decisión de esa magnitud. Sim. Guilherme, no começo da lei havia uma preocupação grande do turismo da maconha. Você achava que os brasileiros, os argentinos, todos iriam lá para o Uruguai só para fumar. E que pé que... Bom, e aí acho que a lei evitava que isso acontecesse, mas deu certo? Sí, la ley solo se puede comprar, como ya les dije, registrándose en un registro estatal, y solo lo pueden hacer uruguayos mayores de edad, o gente que tenga la ciudadanía, la nacionalidad natural y legal uruguaya. Eso deja fuera a los extranjeros, deja fuera a los turistas. Ahora en el Parlamento se está discutiendo una ley para habilitar la venta a turistas, que cuenta con el apoyo de parte del gobierno, parte del oficialismo, pero que viene un poco más lenta la discusión porque hay parte del oficialismo que está en contra. Entonces es difícil llegar a una mayoría hoy con los votos del bloque oficialista a que se habilite, pero se está discutiendo y los que están a cargo de la ley, de implementarla, quieren que se apruebe porque dicen que no tiene sentido esa discriminación entre ciudadanos que vienen de afuera y uruguayos que están habilitados. Certo. Gui, isso é um problema, a questão da maconha, da legalização, é um problema hoje no Uruguai? As pessoas estão discutindo isso? Ou foi uma coisa que acabou sendo pacificada e já não tem volta e é isso mesmo? Bueno, hay algunos sectores políticos que todavía traen el tema, sobre todo sectores que están a la derecha en el electorado, en sus posicionamientos políticos, que siguen cuestionando la legalización. Son una minoría, es un partido, por ejemplo, que tiene 10% de los votos, que es bastante, pero no tiene un impacto, o sea, por sí solo no puede dar marcha atrás. Y como le decía, el gobierno, la mayoría del gobierno está pensando en habilitar esto para turistas. Entonces, hay como una discusión que ya parece bastante difícil que se revierta y en parte responde a algo que hablamos un poco al principio, es que había mucho miedo del impacto de la ley que generara un aumento muy grande de consumidores, ¿no? Eso era un poco lo que decían los críticos, que iba a provocar que muchísima más gente consumiera. En la medida que esos grandes miedos no se ven en la calle, o sea, no hay zombies, como dicen algunos, no hay zombies de cannabis recorriendo Montevideo, como que la ley no generó tantos problemas, entonces deja de estar dentro de la discusión.
Guilherme, você estava dizendo que na época da aprovação da lei pelo Congresso Uruguaio não havia maioria popular em favor da descriminalização da maconha. Isso mudou de lá para cá? Sí, en parte por eso, porque no había, porque creo que los mayores temores que había en cuanto a un aumento exponencial del consumo no ocurrieron y bueno, entonces eso hace que la gente que se oponía por ese temor se dejara de oponer. O sea, es como una aprobación tácita, si se quiere, a una nueva realidad. Joia. Perfeito. Perfeito. Guilherme, super obrigado pelos esclarecimentos. Muitíssimo obrigado pela conversa. A gente conversou... ¿Puedo hacer un comentario más que claro. me quedó pendiente, perdón? Porque hemos hablado de la falta de impactos reales en el narcotráfico o en el combate al delito. Una cosa que es cierta es que en Uruguay, según los registros, unas 80.000 personas consumen marihuana por vías legales, ya sea 60.000 están inscritos en farmacias, 10.000 en clubes y 10.000 autocultivo en el hogar. Quiere decir que 80.000 personas que efectivamente para consumir una sustancia que quieren consumir no tienen que ir al narcotráfico. Y esas 80.000 personas, que en Uruguay son bastantes, en Brasil obviamente son muy pocas, pero a esas 80.000 personas, a esos 80.000 uruguayos, les evitás ir al narco, ir al crimen organizado para comprar un producto que quieren consumir. Uh-huh. Y eso, por lo menos es un punto a favor para no dar marcha atrás en la ley. Uhum. E aí tem uma diferença para o que está sendo debatido no Brasil agora, porque no Brasil, que está, como a questão está só pelo STF, é só o porte de maconha que vai ser descriminalizado. O narcotráfico, todo o processo que vem antes, que é a distribuição, plantio, distribuição, continuaria sendo ilegal, né? Uhum. No Brasil não está discutindo a legalização. É uma diferença que o experimento uruguaio tem para o que está acontecendo, que deve acontecer aqui no Brasil, que de uma vez que só falta um voto no STF para aprovar a descriminalização do porte de maconha. Exato. Bueno, de hecho, en Uruguay, desde 1974, que era legal consumir. Lo que hizo esta ley fue hacer eso que ustedes dicen de legalizar todo el proceso. Entonces venimos de un pasado distinto también a la hora de las discusiones. Perfeito. Bom, Guilherme, super obrigado. Sempre bom conversar com você. Muitíssimo obrigado, muitíssimas graças. Nós conversamos com Guilherme Draper, ele é jornalista uruguaio do jornal Búsqueda, em Montevidéu, e ele é coautor desse livro aqui que está na Amazon, Marihuana com H, tá? Marihuana Oficial, Crônica de um Experimento Uruguaio. É isso, esse foi mais um podcast Latitude. Todo sábado, 6 da tarde, a gente está aqui falando sobre temas do mundo e também sobre diplomacia brasileira. E falta falar, também estamos todas as plataformas de podcast. Exato, estamos no YouTube, por onde você provavelmente está nos vendo agora, mas também no Spotify e no Apple Podcasts, caso você queira nos ouvir. Como eu sempre digo, curtam, compartilhem e espalhem a palavra do Latitude pela internet. É isso. Boa noite e até a semana que vem. Boa noite, até a próxima. Tchau.